¿Cómo están, querida comunidad de escritoras? Aquí estoy yo. Por si no me conocen, yo soy Eddie Roga en Spider y soy también Eddie Roga en Booknet. Es un placer tenerlos aquí en esta nueva edición del podcast y esta vez voy a hablar de algo curioso, de cómo es que surgen las historias de imprevistos y quizás muchas veces no van a entender que sus ideas muchas veces no van a ser exitosas, pero sí vas a entender que cambiarles o darles un nuevo giro y aprender sobre nuevas cosas es bastante importante para crear un éxito histórico. Bueno, en este caso no soy histórico con esta historia, pero como podrás ver en el título dice El origen de las ciudades flotantes, una de las obras de fantasía que he trabajado desde hace como 2 años. Fue que empezó el origen de esta historia y que realmente pues le puse un final hasta 2 años después porque pues estaba ocupado haciendo otras cosas. Pero quiero mencionarte el origen de ciudades flotantes, que no es una historia como ustedes la conocen actualmente. Obviamente creo que parte de escribir y de tener éxito en esta plataforma que es Inspired o Booknet, Wattpad, la que tú quieras, debemos de entender que muchas veces las ideas que nosotros tenemos no van a ser del todo bien aceptadas o no van a tener esa emoción que nosotros teníamos a visión a futuro. Y eso es algo que pasó con Ciudades Flotantes y es algo bastante curioso de lo que ocurrió, porque quiero ponerte en contexto qué fue lo que pasó. Bueno, empecemos número uno. Ciudades Flotantes no es la historia que ustedes conocen actualmente, está inspirada en otra serie de anime y te voy a hablar de la idea y el concepto original, pero ante todo cómo supe lidiar a crear lo que hoy es. Ciudades Flotantes en Booknet pues tiene 1000 vistas y va creciendo muy a pasos muy lentos, pero sigue siendo un éxito. Mientras que en Inspire pues todavía se está acoplando, obviamente pues está publicando las historias que pueden seguirlas acá y también te recomiendo que me sigas en mis usuarios que te los dejaré en la caja de comentarios. Así que no te tengas pena, suscríbete y también apoya al canal. Bueno, empezamos número uno con el origen principal de Ciudades Flotantes. Para mí Ciudades Flotantes es una historia que empezó y surgió así vagamente. ¿Por qué? La idea original era que 5 amigos eran los herederos de una isla flotante, de una ciudad mística, y que ellos tenían que pelear la guerra de los 100 años que sus antepasados eh, profetizaron en su momento. Entonces estos 5 amigos son llamados y tienen que pelear en sus distintas ciudades, por así decirlo, porque había una ciudad de agua, tierra, fuego, electricidad, viento, y no me recuerdo cuál era el siguiente elemento. Ok, yo dije muy bien, lo veo muy bien. Quiero innovar en otro género que es la fantasía, que es algo que realmente es muy popular, realmente es algo, a mucha gente le gusta, y yo lo vi como un punto de partida para iniciar en otro género, porque en ese tiempo estaba en ciencia ficción y en misterio y suspenso, pero quería algo nuevo, algo en que innovar, que así fue como nació el origen. Pasado el tiempo, pues diseñé los personajes y escribí la historia, pero tuve bastantes dificultades que en el camino. Yo siempre soy de la idea de tener que hacer una prueba antes de saber si una historia va a ser exitosa o no. Entonces, en ese tiempo estaba en Wattpad y conforme subía los capítulos, que fueron como 2 o 3, yo miraba que no había mucho interés de parte del público. Obviamente, pues se publicitaba en los grupos correspondientes y compartía a la gente que estaba buscando algo de fantasía. Pero lamentablemente no ocurrió nada más. La historia apenas llega a 100 vistas y realmente la dejé y después con el tiempo la eliminé. Aún tengo la portada original de esta historia. Entonces decidí dejarla por un lado en ese momento y tomarlo como un pequeño fracaso o una pequeña decepción en la vida. Así es, muchas veces los proyectos no salen como tú quieres o no tienen ese pegue que tú piensas que tienen en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Años después, pues ya después de la pandemia decidí ver la serie conocida como Los Siete Pecados Capitales. Y cuando terminé de ver todas las temporadas, se me ocurrió la idea de poner a Ciudades Flotantes como el proyecto inspirado en este anime que muchos de ustedes conocen. En este caso yo no quise hacer nada copiado de ese anime porque bueno, me parecía poco original, pero sí tomé ciertos aspectos y ciertas historias que me parecían interesantes. Así que diseñé los personajes y en esta ocasión decidí no hacer algo similar, decidí hacer algo completamente distinto, diseñar mis personajes, elementos y demás. Y obviamente ciudades flotantes, como tú lo vas a leer o si en algún momento te das la tarea de leerlo, pues es un concepto completamente distinto al que te estoy mencionando antes. ¿Qué era lo que hacía?
5 guerreros tenían los poderes de los elementos naturales y tenían que derrocar al rey, si no soy mal, Ike. Pero pues obviamente los exilia y ellos decidieron entregar sus poderes a personas al azar durante el reino de Orión, que es una ciudad flotante que está en los cielos. Entonces obviamente ahí conoces a los personajes principales, que la mayoría, bueno, son hombres todos, que son Ice, Buster, Neo, Volgan y Angelo, que cada uno elimina un elemento, tiene su propia arma y también tiene su propio amuleto que le da poderes magnificados, o sea que son más poderosos cuando lo tienen en su poder. Obviamente la ciudad de Orión la tuve que diseñar, o sea el nombre nada más, y hay un personaje principal que es la guardiana que los quiere reunir porque necesitan derrocar al rey. Obviamente están los villanos que son el Pentágono, que son 5 arcángeles malos que quieren destruir a estos 5 guerreros. Y obviamente hay un sexto personaje que se llama Gant, que es amo de la oscuridad y también tiene sus elementos como demás. Durante la trama de la historia buscan aventuras, se reúnen, tienen peleas y batallas como tal. ¿Qué fue lo que aprendí del fracaso anterior de mi historia a lo que tengo actualmente? Realmente Ciudades Flotantes tiene una muy buena aceptación, no es lo que yo quisiera, pero tiene pues sus lectores. Hay gente que le gusta, hay gente que no le parece, hay gente que literalmente pues solo lo lee por leer y está bien, para mí no es ninguna molestia, para todo gusto colores, pero realmente lo que me gustó fue darle el concepto diferente al que yo tenía anteriormente. Tal vez no era lo que yo quería, pero es algo que le gustó a la gente y es algo que lo siguen apoyando. Y también, dentro de las pruebas betas que hice Inspired, decidí poner a Ciudades Flotantes como parte, inclusive decidí crear el universo, obviamente el universo de Ciudades Flotantes, que obviamente lo voy alimentando poco a poco, porque no tengo tiempo todo el día, obviamente ando haciendo otras cosas, pero realmente eso es algo que me interesa y mucha gente lo ha visto interesante, y eso es algo que me gusta. ¿Qué es lo que debes de aprender de esta lección? Y es realmente a veces porque una historia como tú la tengas no significa que es un fracaso. Para mí, pues sí fue una decepción, sin embargo no fue un fracaso, pero realmente me pareció una historia que se le podía tener potencial, solo necesitaba un enfoque completamente diferente. Y así es como actúa lo que es la inspiración. No sabes en qué momento te va a venir, en qué momento te va a llegar. No sabes si por un golpe, por estar viendo una serie, una película, por estar leyendo, te va a venir. Pero no tengan por seguro que después de que vi este anime, empecé a inspirarme y quería hacer hasta una ciudad, si quieren hasta en 3D, para subirlo y mostrarles cómo es el reino, pues. Pero al final de todo decidí dejarlo a la imaginación de cada quien y decidí enfocarme más que todo en el desarrollo de la historia. No sé si Ciudades Flotantes va a tener una segunda parte, todavía lo estoy considerando, pero realmente me pareció muy buena la historia, realmente le puse empeño y ganas. Trabajé en los capítulos, ahí tengo todavía el Word en donde lo empecé a trabajar, pero es bastante importante que tomemos en cuenta este tipo de cosas, este tipo de consejos. Las historias provienen donde menos te lo imaginas, y más adelante voy a hablarles de la otra historia que es bastante exitosa o que fue exitosa en su momento, que es Stalker, así que suscríbanse para estar al pendiente de esta historia. Pero realmente lo que quiero poner en este enfoque es esa situación. Muchas veces, para que nosotros creemos historias, tenemos que estar abiertos a cualquier cosa, citación, y también aprender a, a leer, no a leer literalmente, sino que aprender a estudiar a tu público objetivo. Porque realmente lo mío era enfocado a fantasía y todavía sigo viéndolo como una historia de fantasía. Y realmente me da gusto que la gente responda de la forma positiva que yo espero que responda, que es obviamente buscar este origen. Es el de Ciudades Flotantes por ley. Así que realmente les puedo decir que si tu historia o estás atorado en una historia, quiero que veas todo desde diferente punto de vista. Está bien que pidas retroalimentación de amigos o personas cercanas, que te den un enfoque distinto, que te digan qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que se debe mejorar o no. Realmente la retroalimentación siempre será un punto importante a uno como escritor, obviamente haciendo de la forma constructiva como tú te lo mereces, porque obviamente nadie te va a decir una historia buena o es mala. O sea, realmente hay gente que no sabe decir eso, solo te dicen es una porquería y ya. Pero eso es lo que yo te digo como escritor y como lector desde mi punto de vista. También tienes que ponerte en el enfoque del lector. Si tienes que no ponerte como que, o sea, que se te meta el escritor interno y digas, no, es una obra maestra, yo sé que será un éxito. Está bien,
confiar en lo que tú escribes es parte importante, pero también es parte importante saber si al público le gusta. Si no estás dispuesto a aceptar esas partes, obviamente vas a tener dificultades y conflictos. Así que es realmente una vía bidireccional entre tú y el lector. Así que obviamente espero que te haya servido este consejo. Es un video bastante corto de 10 minutos, pero quiero que entiendas que realmente así funcionan las historias, y creo que muchas de las obras que hoy miramos en el cine, televisión o radio empezaron en algún momento como la misma situación que pasé. Así que muchas gracias por haber apoyado este video. Espero que estés suscrito y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias y adiós.